Bienvenidos líderes, qué bueno que están aquí con nosotros. Los saluda Tuyo y Sasa, esta vez con otro líder del futuro. Un gran invitado, un gran amigo, Andrés Jaramillo. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Andrés. Pues muchas gracias Tuyo por invitarme a participar de tu programa y bueno, feliz de poder compartir mi experiencia con las personas que nos estén viendo. Me encanta. Pues Andrés tiene una gran experiencia como emprendedor en muchas cosas que hace, pero también una gran experiencia como líder de marketing. Y hoy precisamente queremos saber un poquito de tu vida como líder, Andrés. Pues muchas gracias Tuyo, estoy de verdad súper abierto a poder compartir con ustedes todo lo que tengo en términos de mi experiencia por un lado y bueno, feliz de estar contigo acá. Bueno, empecemos desde el principio. ¿Cuál fue el inicio de tu trayectoria como líder? Bueno, Tuyo, esa pregunta realmente me remonta como a mi niñez. Yo creo que realmente el resultado que tengo en este momento, después de 45 años, tengo 45 años, es el reflejo de esos 45 años para atrás, pero sobre todo de mi niñez y mi época del colegio. Entonces, cuando tú me preguntas por el liderazgo, yo en el colegio realmente creo que me desempeñé como un líder. Voy a ponerte ejemplos prácticos en eso. Por ejemplo, me acuerdo que estaba el modelo de las Naciones Unidas. Yo participé del modelo de las Naciones Unidas en la época en la que estaba en el colegio. O fui representante estudiantil también en la época del colegio. Me acuerdo también que lideré la actividad en el colegio de un fashion show y había una kermés. Y siempre estuve como participando de esos grupos, metiéndome en esos grupos y digamos que más allá de estar estudiando, estaba participando en otras actividades. Claro, no lo había pensado. Uno tiene que tener en cuenta toda su formación, toda su infancia cuando quiere tener esta historia de líder. Y en el mundo corporativo, en el mundo profesional, ¿cómo fueron esos inicios? Bueno, yo creo que yo tuve la fortuna de arrancar mi carrera profesional en una compañía colombiana que se caracteriza por ser muy fuerte en marketing, casi que un referente de marketing en Colombia. Y en esa compañía el rol de marketing, la persona que lidera marketing, es un rol de total liderazgo. O sea, realmente es casi que el dueño de su marca, de su negocio, tiene un equipo que está trabajando de la mano con esa persona, tanto desde la perspectiva de desarrollo, de la perspectiva de investigación de mercado, de la perspectiva incluso comercial. Entonces, yo creo que ese paso por esa compañía, con esa experiencia, me ayudó como por un lado a retomar lo que yo ya traía, pero por otro lado reforzarlo ya de cara al mundo empresarial y digamos mi carrera profesional. Andrés, ¿y qué valores han sido como tu guía para imprimir tu sello en tu liderazgo? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo soy una persona muy orientada al logro, eso por un lado, pero ya diríamos un poco más de la perspectiva de equipos. Yo creo que la colaboración es fundamental entre equipos. O sea, por más que te estaba mencionando ahorita que en esta compañía yo tenía que liderar ese equipo desde mis inicios, pero realmente ahí me di cuenta que yo no hubiera podido hacerlo solo. Entonces, uno es la colaboración. Me parece que la otra cosa que es muy importante es la autenticidad. Yo creo que una característica, pensaría yo que hay líderes parecidos, pero no hay ninguno igual a otro, ¿sí? Entonces yo creo que yo como Andrés Jaramillo, como profesional, tengo unas características que marcan mi autenticidad. Y bueno, y la otra cosa que creo que es muy importante es la flexibilidad y la adaptación. Yo he trabajado en varias compañías y esas compañías todas son distintas realmente, y esas compañías en general pensaría yo que todas son exitosas, pero todas operan de una manera distinta y entonces siempre te enfrentas a unos retos distintos en cada compañía, en cada rol que tienes, y el tener esa capacidad de adaptarte es fundamental. ¿Qué quiere decir estar muy orientado al logro? Pues para mí estar orientado al logro es al resultado. Realmente incluso yo tuve un rol en algún momento comercial, muy comercial, y pienso que una característica de un equipo comercial es lograr el objetivo, a veces casi que por encima de cualquier cosa, ¿sí? Los marqueteros a veces no somos tan así, ¿no? Eso es como más de pronto una mirada más de mediano plazo, largo plazo, pero un equipo comercial tiene siempre un objetivo muy de corto plazo, y me parece que eso cruza mucho con la orientación al logro. Es básicamente conseguir el resultado que te propones y mirar cómo lo logras. Ok, hay momentos para tener objetivos cumplidos a corto plazo. Uh-huh. Y hay veces que uno también comete errores. Uh-huh. En ese ejercicio de lograr los resultados, liderar las personas, los errores pasan, pero los errores nos ayudan a crecer. ¿Has tenido errores que te han ayudado a crecer? Sí, por supuesto. Muchos errores. Y precisamente ahora estamos hablando de la adaptabilidad, ¿no? Y yo tengo que confesar que
después de que estuve en esta compañía que te acabo de mencionar, mi primer, digamos, rol profesional que tuve, luego me fui a otra compañía, y esta compañía también una compañía muy exitosa, muy reconocida, pero muy distinta de la compañía inicial. Y esa compañía en la que yo trabajé inicialmente era una compañía que tenía un ADN muy particular, o sea, muy, muy específico, muy característico, ¿sí? Y claro, y entre otras cosas, pues yo estaba muy comprometido con esa forma de ser de esa compañía y convencido además de que esa era la única manera de hacer las cosas. Entonces, cuando llegué a esta nueva compañía, mi segundo, digamos, mi segundo paso profesional, esta compañía era muy distinta y realmente cometí errores en el sentido de pensar que la fórmula que traía de esta compañía me iba a aplicar perfectamente para la otra. Y entonces, de entrada, me costó trabajo, por un lado, adaptarme, por otro lado, yo creo que hacer equipo también, porque estaba como referenciándome a mi compañía anterior, entonces ahí me equivoqué, yo creo que ahí me equivoqué, pero eso me permitió aprender que no todas las compañías son iguales, que no todos los procesos son los mismos, digamos, puede ser incluso una misma compañía en un mismo sector, casi que compitiendo en la misma categoría, pero operan de forma distinta y las dos pueden ser exitosas, porque tienen modelos de negocio exitosos que una se metió por un lado, otra por otro, y de todas maneras les funciona. Entonces, eso me permitió darme cuenta que la adaptabilidad es muy importante, darte cuenta que no hay una fórmula única para un problema. Claro, cada compañía tiene su propia receta del éxito y uno al fin y al cabo tiene que jugar siendo el líder en donde uno está, en el equipo al que uno pertenece. Pero ese proceso de uno ser el líder viene con un crecimiento personal y eventualmente llega al punto donde tiene que hacer crecer a los demás. ¿Cuál es el secreto de Andrés Jaramillo para hacer crecer al equipo con el que trabaja? Bueno, ahí tocas como dos puntos, ¿no? Uno es cómo yo me desarrollo y yo cómo ayudo a desarrollar el equipo. Y te lo voy a responder de la siguiente manera. Yo precisamente cuando pasé de esta compañía a la otra, en ese segundo reto empecé a tener gente a cargo. Y tú vienes acostumbrado a hacer tú todo, ¿no? De hacer tú todo. Y te cuesta trabajo confiar en el equipo y confiar que otras personas van a hacer las cosas como tú quieres que se hagan, ¿no? Entonces tiendes a caer en que tú haces absolutamente todo y a tu equipo, eso lo entendí después, a tu equipo lo estás subestimando, ¿sí? Cuando no eres capaz de ponerle a tu equipo un reto porque crees que no lo va a poder hacer, lo que estás haciendo es subestimando a tu equipo. Eso yo no lo entendía en ese momento. Con el tiempo lo entendí y me di cuenta que una manera de no subestimar al equipo y hacer crecer al equipo es básicamente ponerle retos al equipo, ¿sí? Es básicamente subirle la vara al equipo, ponerle un desafío cada vez mayor y que tu equipo y las personas que trabajan contigo pues traten de llegar a eso. Yo creo que esa es la mejor forma de desarrollarse, es ponerse un problema cada vez mayor y lograr superar, digamos, ese obstáculo. Claro, el líder pone un reto más alto y el equipo tiene que alzarte, tiene que de verdad elevarse a las expectativas del reto que tiene. Me encanta. Los líderes hacen eso, ¿no? Crean escenarios para que sus equipos progresen y crear esos escenarios pues demanda el saber crear un diferencial para poder poner ese sello personal. ¿Cómo crear un diferencial, según Andrés Jaramillo, en el liderazgo que él trae a la mesa? Bueno, yo creo que ese diferencial realmente es el resultado del transcurso de tu vida, ¿no? Yo tengo dos hijos de 12 y 14 años y veo como lo primero que tengo que decir es que cada persona tiene una esencia, ¿no? Y yo lo veo en mis hijos, mis hijos desde que nacieron, mi hija es como es y mi hijo es como es, o sea, seguramente han cambiado un poco, pero desde el día uno mi hija es como es, o tiene como una característica, tal vez es lo que quiero decir. Y lo otro es que seguramente con el transcurso del tiempo, pues entonces uno se va formando, va yendo a la escuela, luego a la universidad, luego tiene diferentes experiencias profesionales y cada una te van como que va poniendo ingredientes a la sopa, digamos, al guisado, diríamos aquí en México. Entonces, realmente creo que seguramente hay fórmulas y se ha escrito mucho alrededor de eso, pero digamos que mi respuesta frente a eso es que somos el resultado de lo que hemos vivido, pero sobre todo somos el resultado también de una esencia muy característica que nace con nosotros y creo que esa esencia es la que marca que algunas personas tomen ciertos caminos y otras, y entre otras cosas, unas personas sean más líderes que otras. Y claro, que ser líder tiene que ver con lo que uno trae como líder, pero también en la forma en la que uno lidera a los equipos que está liderando. Pero también es muy importante el contexto. Y hoy en día, como dice Sam Altman
el líder de OpenAI, estamos entrando a la era de la inteligencia. Tenemos que enfrentarnos al reto de liderar en la era cognitiva. ¿Cómo ves tú el impacto de la inteligencia artificial en tu industria? Bueno, me parece profundamente transformador. Así estás hablando casi de la nueva, como la era neolítica, ¿no? Cuando el ser humano pasó a la era neolítica y luego la revolución industrial, y etcétera, etcétera. Y sí creo que estamos en ese momento, entonces me parece por un lado supremamente transformador y por otro lado supremamente apasionante, porque no sabemos qué va a venir. Estamos viendo unas transformaciones ya que son muy destacadas, pero no sabemos a dónde vamos a llegar. Particularmente la industria en la que yo estoy en este momento tiene un impacto profundísimo. Yo actualmente estoy muy metido en la industria de los contact centers, los BPOs, y realmente lo que tiene para aportarle, lo diría así, lo que tiene para aportarle la inteligencia artificial en este momento, esa transformación, es impresionante. Y es en algunos momentos como, pareciera que es como un contrasentido, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo, y es actualmente con herramientas de inteligencia artificial, un agente de call center puede responder mejor. De hecho, puede responder de una forma más empática que lo que él como humano podría hacerlo, y a mí eso me parece descrestante cuando aprendí que eso podía ser así. Me di cuenta, entre otras cosas, cómo podemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial, más que temerle a ellas, utilizarlas para co-crear de la mano con ellas. Y te acabo de poner un ejemplo muy particular de cómo precisamente una herramienta de inteligencia artificial puede hacer que una conversación entre un agente de call center y un cliente sea más empática, incluso más empática que la de un ser humano. Y entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Lo entrena mejor? ¿Lo acompaña? O sea, ¿cómo una persona se vuelve más empática cuando la inteligencia artificial la acompaña y cómo reacciona a eso? Es muy contraintuitivo, ¿no? Porque o sea, la realidad es que los seres humanos pues tenemos emociones. De hecho, diría que esa es una diferencia fundamental entre la inteligencia artificial o un robot y lo que nosotros somos como humanos. Entonces, es una característica de nosotros. Y al ser humanos y tener esas emociones, hay veces en esas conversaciones, las conversaciones a veces se ponen complicadas. Estoy seguro que te ha pasado que te fue mal con un servicio y llamaste a quejarte, y luego ese agente que está recibiendo esa conversación tiene que tratar de resolverte el problema, y seguramente hay gente que se pone muy grosera, por poner un ejemplo, muy insistente. Entonces es difícil para la gente controlar esa emoción, ¿ok? En ese sentido, ¿qué puede hacer? Pues utiliza la máquina. Hoy en día existen esos mecanismos a través de los cuales el agente puede tener un copiloto, básicamente, que le puede sugerir respuestas con base en la conversación que está teniendo, y esas respuestas, digamos, son respuestas que son más empáticas porque, digamos, como que van a no tener en cuenta la emoción de la gente, digamos, lo que está pasando, a la situación que se está enfrentando, de tal manera que pueda, entre otras cosas, tratar de resolver el problema en ese momento, ¿ok? Entonces, yo creo que para la persona que está sentada atendiendo esa llamada, es una ayuda. O sea, realmente es una ayuda. Por supuesto, tienes que tener entrenamiento, por supuesto, porque tienes que, además, entre otras cosas, saber cómo funciona la herramienta. Pero se está desarrollando a una velocidad tan grande que, por supuesto, tienes que tener entrenamiento, pero realmente ella misma te va sugiriendo lo que tienes que responder de una manera en que, vuelvo y digo, pues resuelvas el problema que tiene el cliente por un lado, y por otro lado tú puedas tener tal vez un mayor control de tus emociones. Pero es muy contraintuitivo, realmente. Claro, las personas al tener ese copiloto al lado, pues pueden, no voy a decir deshacerse de sus emociones, pero no tienen que reaccionar con sus emociones, y de esa forma están asistidos. Seguramente te mantiene dentro de la línea de la marca que quiere tener la experiencia. Me encanta, qué interesante. Parte entonces del liderar en esta era cognitiva tiene que ver con las habilidades que uno como líder, pues obvio, tú como agente siendo copiloteado, teniendo esta co-creación de la respuesta, tienes que desarrollar ciertas habilidades, pero nosotros como líderes, ¿sientes que hay que desarrollar nuevos tipos o algún tipo de habilidad esencial para liderar en la era de la inteligencia artificial? Totalmente. Y lo veo porque en el día a día veo a algunas personas que están muy resistentes, ¿sí? Como hay gente que está muy abierta a lo que venga. Entonces yo creo que el primer punto, si te quieres montar en esa ola, es apertura. Creo que es fundamentalmente tener
la mente abierta y de hecho quitarte algunos paradigmas. Eso es una cosa que me parece fundamental. La otra cosa que me parece fundamental es el deseo de aprender, porque necesitas aprender. O sea, yo tengo un gran amigo que es un experto utilizando, digamos, las herramientas que hoy en día están disponibles y me doy cuenta cómo realmente las utiliza, las aprovecha para sacarla al estadio. Realmente me impresiona cómo lo hace, pero entonces requieres curiosidad y apertura para aprender. Sí, o sea, yo creo que es fundamental, además porque entre otras cosas, esto está creciendo de una manera tan impresionante que todo el tiempo tienes que estar es como aprendiendo, buscando, y eso te reta. Mejor dicho, si quieres utilizar esas herramientas, tienes que aprender a utilizarlas realmente. Entonces, me parece que esos dos componentes son fundamentales y la otra que estamos hablando ahorita es pues el tema de la agilidad. O sea, si tienes que estar, no te puedes dejar como diríamos, yo soy colombiano y en Colombia decimos como camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces, si te duermes, te quedaste un poco obsoleto como los dinosaurios. Entonces tienes es que estar con ese deseo permanente y moverte rápidamente porque eso se está moviendo muy rápidamente. ¿Cuál dirías tú, Andrés, que es el primer paradigma que uno tiene que romper para poder entrar a liderar con estas habilidades en la era de la inteligencia artificial? Bueno, creo que a veces como que de entrada juzgamos digamos, las situaciones que se presentan y no estamos dispuestos a abrir la puerta, a probar, ¿sí? Y yo que ahora estoy metido en este mundo y cada vez estoy probando más, digamos, las posibilidades que tiene, cada vez me engancho más con eso, ¿no? Y tengo el caso de una persona también que conozco que está muy cerrada al tema, ¿no? Está muy cerrada de entrada, siente que el entrar en ese mundo es como quitarle el poder al ser humano, ¿no? Y entiendo que hay muchísimas preocupaciones alrededor de estos temas y creo que son muy válidas, pero diría yo que tenemos que estar abiertos a probar y darnos, y antes de juzgar y de pronto, digamos, repetir de pronto lo que nos están diciendo o hacernos un criterio con base en lo que nos están diciendo, es simplemente probar y ver las posibilidades que esto tiene. Como líderes, ¿cómo tenemos que preparar a nuestro equipo para que estén listos para este cambio de paradigmas, a este cambio tecnológico que es la inteligencia artificial? Bueno, una cosa de la que no hemos hablado y ahora que estamos conversando me preguntaste sobre cuáles son las características de los líderes. Hemos estado hablando mucho alrededor de eso y creo que una que es fundamental es ser un modelo a seguir, ¿sí? El que la gente te vea de cierta manera y creo que lo primero por lo que tienes que arrancar es por ti mismo. Si tú no tienes una mentalidad de explorador, digamos, no se la vas a poder imprimir a tu equipo. Incluso he visto y he estado yo en esas situaciones en las que siendo líder o reportándole a un líder, he terminado replicando incluso las cosas que no me gustan de ese líder. O sea, me ha pasado, ¿no? Entonces, pero también las buenas, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es que el líder tenga esa mentalidad. Entonces tú tienes que tener esa mentalidad. Y la otra cosa es, yo creo que tratar de venderle un poco la idea al equipo, vuelvo y digo, es esa mentalidad de explorador, ¿no? Y es como que va a ser un camino que nos va a enseñar nuevas cosas del cual vamos a aprender. Y creo que es muy fácil hacer como la compra del tema si te das cuenta que te sirve. Yo creo que si hay como una contraprestación, ¿no? Es como estoy aprendiendo algo que me va a servir. Y digamos lo que yo he visto en esta experiencia es que estas herramientas te sirven muchísimo, te facilitan muchísimo, te permiten co-crear, hacer las cosas de una forma más rápida, de pronto dedicarle más tiempo a cosas que son más importantes. Entonces, yo diría que en esencia es tener una mentalidad de explorador y cómo se la transmites a tu equipo y que ellos vean cómo efectivamente lo pueden utilizar y cómo pueden utilizar esto como una palanca que les sirva en su día a día, no solamente incluso en lo personal, sino también en lo profesional. De hecho, muchísimo en lo profesional. Y es que estamos definitivamente en un entorno en el que todo el mundo va a tener herramientas increíbles para poder hacer grandes cosas. Es un gran momento donde todo el mundo está empezando a tener ese copiloto, como dice Andrés, de hacer grandes cosas y que podamos crear y ahorrar en tiempo y ser más eficientes y más ágiles. Pero si todo el mundo tiene las mismas herramientas, ¿cómo creas un diferencial en la era de la inteligencia artificial? Pero precisamente tú lo acabas de decir. Yo creo que parte del tema es que la gente piensa
que al usar estas herramientas, entonces ya el ser humano no va a ser relevante. Eso es, digamos, lo que... Y no me considero un experto en esta materia, pero yo creo que precisamente si todos tenemos estas herramientas, gana mucha más relevancia el profesional que cada uno es. Precisamente porque si tú tienes esas herramientas, yo tengo estas herramientas, estamos hablando ahorita de la importancia de saber utilizarlas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si tú las utilizas mejor que yo, tú le vas a sacar más jugo, digamos, a esas herramientas, mientras que yo le puedo sacar menos jugo. Entonces, fíjate cómo el final de lo que estamos hablando es del ser humano, ¿sí? Del ser humano. Y pienso que otra cosa que es muy importante y es, ahora estamos hablando un poco de tratar como, de que esto te permite agilizar muchas rutinas que pueden ser, digamos, no tanto valor, digamos, ¿cierto? De pronto unas cosas más operativas. Entonces, en eso el rol del ser humano es, por un lado, cómo utilizar esas herramientas, por qué las utilizo y cómo las utilizo de pronto para amplificar mi creatividad, ¿sí? Es el sentido, porque para los que han utilizado estas herramientas, realmente estas herramientas hay que darles, en este momento, un sentido. Y ese sentido, ¿quién se lo da? La persona que está detrás de la herramienta. Entonces, pienso que realmente tú le das un input y él lo que hace es que te ayuda a amplificar tu creatividad. Así lo veo yo. Me encanta pensar que si estamos en el mismo nivel, todos impulsados por la inteligencia artificial, pues se destaca, son las diferencias entre las personas. Parece bien bonito. Andrés, ¿cuál es la visión que tienes tú para triunfar en el mundo donde todo el mundo está impulsado por la inteligencia artificial? Bueno, lo que me parece fundamental, y al principio cuando estábamos hablando de la importancia de poder trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo. Y creo que esta situación lo que nos plantea es la necesidad de trabajar en equipo, no solamente entre nosotros los humanos, sino eventualmente con las máquinas, con los robots, ¿no? Y entonces ahí lo que creo es que, así como si yo me sentara a trabajar contigo, tú tienes unas habilidades, yo tengo otras. Si juntamos esas dos habilidades, pues tenemos un organismo más potente, ¿no? Realmente. Y pienso que si nos juntamos los seres humanos de la mano con estos equipos, pues lo que vamos a tener es un mundo yo quisiera tener un mundo muy colaborativo, que incluso nos ayudara a resolver problemas tan serios como tenemos hoy en día de sostenibilidad, por ejemplo, de temas de inclusión social, que tengamos una sociedad, por lo menos en la América Latina, más igualitaria. Y creo problemas que no se han podido resolver hoy en día, ¿cierto? No, están en proceso de resolverse, pero si pensamos que estas herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a procesar mucha más información, nos pueden de pronto incluso sugerir unas respuestas, vamos a poder llegar a resolver unos problemas muy complejos que hoy en día tiene la humanidad. Pero lo logramos es porque estamos trabajando en conjunto como seres humanos y por otro lado utilizamos unas herramientas, unos robots que nos van a lo que vamos a generar es un organismo más potente, básicamente, para resolver esos problemas. Entonces, se trata de poder hacer equipo con otros tipos de inteligencia y encontrar soluciones a problemas que quizás los humanos no hemos podido encontrar en el pasado. Así es. Creo que ese puede ser un gran secreto para enfrentarse al futuro con los líderes del futuro. Mil gracias, Andrés, por haber estado aquí con nosotros. Te agradezco profundamente haber compartido tu mente esta noche. No, tuyo, muchísimas gracias por la invitación. Yo, la verdad, feliz, la pasé muy bien en la entrevista y bueno, nos vemos en el futuro. Mil y mil gracias a ustedes, líderes, por habernos acompañado aquí, en este espacio donde compartimos experiencia, información y conocimiento. Nos vemos en el futuro.